antes de pasar a esos asuntos que nos interesan con el Señor. Amén. Oh, aleluya, aleluya. Damos gracias al Señor. Padre amado, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y te damos gracias, gracias por una oportunidad más que me da de incorporarme nuevamente en ese proyecto que me diste hace 49 viernes atrás. Gracias, porque has estado respaldando este ministerio y estás haciendo cosas gloriosas. Gracias, Padre. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos que estarán conectados, a los que no podrán por X o Y razón. A los hermanos que verán este video después, tócale su corazón y que puedan deleitarse en tu palabra y aprender un poco más acerca de las profecías que son las que nos interesan en estos últimos tiempos, para que podamos vivir de una manera que podamos ser hallados justos, fieles ante tu presencia. Padre, usa mi voz, mi boca. Yo solo soy un instrumento tuyo. Bendícenos, Padre, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados, vamos a tratar de bajarle un poquito más de volumen. Ahí está. Ok. Entonces les decía, vamos a hablar de algo muy importante. Fíjense que vamos a hablar de los dos testigos. ¿Qué les parece? Va a ser algo rapidito, quizá. Ay, perdón. Tratamos con Apocalipsis. Y acá, en este capítulo 11, hasta este punto de ese capítulo, ya se ha pasado un poquito más de lo que es la semana 70 de Daniel. Entonces, esto pasa por la abominación desoladora. Y sé que puedo hablar libremente de estos temas porque ya hemos tenido conocimiento de estas palabras importantes en este vocabulario para poder entender las profecías. Amén. Bueno, entonces, sabemos que la abominación desoladora sucede a la mitad de la semana 70. O sea, esa semana bíblica que es de 7 años a los 3 años y medio. Eso lo sabemos. Y es muy importante que lo recalquemos para que aprendamos a manejar esos términos. Esa terminología bíblica es muy importante, la profética. Para que nosotros tengamos el buen entendimiento, no solo para cuando escuchemos a otros hablar de esto y se quieran ir por otro lado y nos quieran confundir. Nosotros sabemos que aquí aprendemos la verdad, porque solo se habla la verdad. Así que los últimos 7 años de Daniel, los últimos 7 años, esos comienzan con un templo. Recuérdense que anteriormente les dije que si nosotros estamos vivos para esos tiempos, ¿verdad? Déjenme darles así. Si nosotros estamos vivos, cuando lleguemos a ver o a escuchar a través de las noticias de Israel, y miremos que empiezan a construir el templo, entonces tenemos que andarnos aún con más cuidadito, más firmes. Porque esos últimos 7 años van a empezar con un templo operativo y que va a estar funcionando.
pero que en medio de la semana 70, a los 3 años y medio, veremos nosotros que va a entrar el anticristo al lugar santísimo. Y ahí, en ese templo, se va a proclamar, a él mismo se va a proclamar como Dios. No solo como Dios, sino como el Mesías que tanto espera Israel. Fíjense. Eso es lo que se llama la abominación desoladora. Y sabemos que inmediatamente después de que el anticristo haga este acto, cometa la abominación desoladora, no sabemos cuándo, no sabemos la fecha ni la hora, pero el rapto va a ocurrir después de esto, después de la abominación desoladora, y hemos aprendido que empezará lo que es la tribulación de Jacob o la angustia de Jacob. Esa es gran tribulación para el pueblo judío. Entonces, el capítulo 11 de Apocalipsis es muy importante para entender el marco de referencia de los últimos días, para entender y ser encontrados fieles a la verdad de Dios. Así que este capítulo 11 de Apocalipsis lidia con la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, esos últimos 3 años y medio. Entonces, sabemos ya que el cuerpo de Cristo, o sea, los creyentes, la iglesia de Cristo, ya no estará en este tiempo del que vamos a hablar ahora. ¿Qué les parece? Eso es lo que vamos a hablar. Los 2 testigos. De eso se trata nuestro tema. Los 2 testigos. Empezamos inmediatamente. Entonces, la palabra nos dice, en el capítulo 11 de Apocalipsis, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Fíjense, una vara de medir. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con esto Dios quiere que nosotros entendamos las dimensiones de las cosas que ocurren. Fíjense, el templo de Dios. Con esta palabra nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque en el Nuevo Testamento griego hay 2 palabras para templo. Iron, que es toda el área del templo, y también neos, que tiene que ver con el santuario, con los lugares santos. Amén. Entonces, aquí en este versículo, ¿verdad? El templo de Dios del que está hablando es el neos, o sea, el santuario, los lugares santos, donde se encontraba el altar, el lugar santísimo, esa área completa, adentro y afuera. O sea, lo que dice el versículo es que se dijo: levántate, mide el templo de Dios y el altar. O sea, el lugar, ¿verdad? El santuario, los lugares santos van a ser medidos. Bendito sea Dios. Entonces en el verso 2 dice que: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Oigan la cantidad, 42 meses. Entonces hablamos del patio externo. En Jerusalén sucederá una especie de división, y la división tiene que ver con el lugar santo, donde el templo será construido, donde se encontrará funcionando, y en esos lugares externos, o sea, fuera del lugar santo, de los cuales dice que serán dados a los gentiles, a las naciones, o sea, al lado de afuera. En el nuevo pacto Dios hace llamados distintos. Tenemos que tener muy en cuenta esto, a distintas personas, sin acepción de ellas. Recuérdense que el Señor no hace acepción de personas.
Esas personas son las que no tienen una relación de pacto con Él, o sea, los inconversos. Entonces, esa es la forma en que nosotros debemos entender a estas personas. Habla de los que están adorando en el templo y aquellos de las naciones que no tienen fe en las promesas de Dios, que no creen en el Dios de Israel. Entonces el líder de ese templo no es nada más y nada menos que será el anticristo. Amén. Debemos asegurarnos de entender la religión del anticristo. La religión del anticristo. Fíjense, muchos piensan, y según lo que está aconteciendo hoy en día, muchos piensan que la religión del anticristo es, o será, ¿verdad?, el Islam. Aunque sabemos qué es el Islam, no es una religión. El Islam proviene realmente del mismísimo infierno. Pues ya saben todo lo que hacen. No hay redención. No hay verdad ahí. Entonces, necesitamos entender que la religión del anticristo no va a ser el Islam. En eso estamos claros. Habrá con el anticristo, habrá un pluralismo religioso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la palabra plural, sabemos que se refiere a muchas cosas. Y si es un pluralismo religioso, estamos hablando de muchas religiones. ¿Y cómo vamos a definir eso? ¿O cómo lo vamos a entender? Muy bien. El anticristo manejará esto. Haz lo que tú quieras. Sí. Adora a quien tú quieras, no hay problema. Haz lo que te dé la gana. Él te va a decir, no te preocupes, todos los dioses son buenos. Todos son buenos. ¿Por qué? Porque en todos los dioses hay salvación. Y sabemos que eso es un engaño. Entonces eso va a ser el pluralismo religioso lo que va a manejar el anticristo. Él promoverá esto. Intentará unir a todas las personas alrededor de su liderazgo. Entonces, cuando en este versículo dice que ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Fíjense, los gentiles. Los gentiles. O sea, estamos hablando de gente que no es creyente. Hollar es pisar, es pisotear. Entonces estos pisotearán la ciudad santa por un periodo de 42 meses. Entonces sabemos que esos 42 meses son 3 años y medio. Esto ocurre luego de la abominación desoladora. Esto es posterior al rapto, o sea, después del rapto. Ya la iglesia ya no está para este tiempo. Veremos que Jerusalén está bajo ataque por las naciones y el ataque será dirigido por el anticristo, quien tendrá un desprecio y rechazo absoluto por los hijos de Jacob, o sea, por el pueblo de Israel, debido a que ellos no quisieron recibirlo. Porque los judíos una vez vieron que el anticristo entró en el lugar santísimo y se proclamó como Dios y pidió que lo adoraran a él. Lógicamente los judíos saben que a nadie se deben inclinar, sino solamente a su Dios, a su Mesías. Ellos no quisieron. Y por eso el anticristo se va a perseguirlos con gran ira. Entonces estamos hablando de esos 42 meses que equivalen a 3 años y medio, como les dije, o 1260 días. El verso 3 nos habla y daré a mis 2 testigos. Aquí vamos a entrar al tema de los 2 testigos. Vamos a ver quiénes son. Si directamente la Biblia dice quiénes son los 2 testigos del que es nuestro tema hoy, los 2 testigos, o simplemente nos dan las referencias para que nos demos una idea de quiénes son esos 2 testigos. Entonces dice el Señor en su palabra,
en el verso 3 del capítulo 11 de Apocalipsis, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. 42 meses o 3 años y medio. Fíjense, vestidos de silicio. Muy bien. Entonces, en este pasaje de la escritura, en la mitad de la semana 70 de Daniel, o sea, los 42 meses, Dios designará 2 testigos. Y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de silicio. ¿Y qué es el silicio? Bueno, bíblicamente hablando, el silicio está relacionado con el arrepentimiento. Entonces, estos 2 testigos van a profetizar. Y como sucede con la mayoría de las profecías, estas producen arrepentimiento. Entonces, nos damos cuenta que la mayoría de las profecías producen arrepentimiento. Pero vamos a ver qué pasa. Si nosotros somos observadores, nos damos cuenta que hoy en día la mayoría de las iglesias o las congregaciones no están estudiando las profecías. Y eso es muy lamentable. Es lamentable que no estén estudiando a los profetas. Porque si algo entendemos acerca de Daniel, su nombre significa Dios es mi juez. Y si sabemos que Dios es nuestro juez, tenemos que andar en integridad con Él, como lo hizo Daniel y sus compañeros, que no quisieron contaminarse con nada. Así tenemos que andar nosotros. Entonces, si se rechazan las profecías, fíjense, nosotros no vamos a madurar, no vamos a crecer espiritualmente. ¿Hasta qué punto? Hasta la dimensión que Dios tiene para nosotros. No vamos a poder dar un testimonio correcto. Para eso son las profecías, para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que maduremos en nuestra vida espiritual. Bueno, y yo sí les puedo testificar de ello. Cuando el Señor a mí me dio la revelación, el entendimiento de estas profecías, del Apocalipsis primero, luego Daniel, que los 2 van conectados, allí me fui realmente a un crecimiento espiritual, a una madurez espiritual, y miren, ya ustedes están viendo el resultado de ello. Entonces, eso es lo que Dios quiere con cada uno de sus hijos. Amén. Que crezcamos espiritualmente, que maduremos. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a esa dimensión que Él tiene preparada para cada uno de nosotros, para que demos un buen testimonio de Él. Pero si nosotros solo nos acomodamos, nos quedamos sentados en la banquita esperando que el pastor nos dé la palabra y que solo en ese momento vayamos a abrir nuestra Biblia, discúlpenme, estamos mal. Allí no va a haber crecimiento. Y el Señor no quiere que pasemos sentados toda la vida aplaudiendo en la banca. Él quiere que crezcamos, que avancemos en el reino. Te pregunto yo a ti y contéstate tú mismo. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás estudiando a los profetas? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Has madurado espiritualmente? Bueno, quédate con la respuesta y medítala con el Señor. El verso 4 dice que estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Gloria a Dios. Entonces los 2 candeleros y los 2 olivos, cuando nosotros, ¿verdad?, conocemos las escrituras, nos damos cuenta que en el libro de Zacarías, ustedes lo pueden anotar y lo buscan, todo el capítulo 4 ustedes lo pueden leer.
ahí nosotros podemos darnos cuenta cuáles son estos dos candeleros, los dos olivos. Y recordemos que Juan, quien recibió esta visión, usa textos del Antiguo Testamento para ayudarnos a entender mejor. Amén. Entonces, aquí nos damos cuenta que esto tiene que ver con la unción de la palabra de Dios. Y la unción sabemos que es poder, que la unción es autoridad. Y cuando la iglesia de Cristo reconoce esa unción, esa autoridad de Dios, se llena de unción, se empodera. Pero lamentablemente podemos darnos cuenta hoy que la iglesia no está en eso. La iglesia no está en eso. Vemos que el arrepentimiento es solo una realidad cuando la palabra ungida de Dios es revelada. El arrepentimiento. ¿Cuándo verdaderamente nos vamos a arrepentir? Cuando verdaderamente nosotros recibimos la revelación. Cuando Cristo se nos revela a nosotros, yo creo que si tenemos ese temor, vamos a cambiar. Nos vamos a arrepentir y vamos a permitir que el Señor ordene nuestra vida, enderece nuestro caminar y nos lleve a esa dimensión que Él tiene preparada para nosotros. Entonces lo que Juan está revelando aquí es que solo cuando tenemos un marco de referencia bíblico es cuando puede haber un arrepentimiento. Es solamente así que nosotros podemos servir a Dios y entender lo que Él quiere hacer con nosotros, de qué forma Él está obrando en nuestra vida. Amén. El verso 5 dice, si alguno quiere dañarlos, o sea, a estos dos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea, estos dos testigos tendrán un poder ungido. Estos dos testigos hablarán por todo el tiempo que Dios quiere que hablen. Es decir, estos dos testigos van a hablar los 1260 días, o los 42 meses, o los 3 años y medio, como quiera de esas tres cosas que es lo mismo. El mensaje que ellos compartirán será un mensaje de arrepentimiento. Fíjense, pero el mundo no querrá eso. Lamentablemente podemos decir que hoy mismo ni la iglesia quiere un mensaje de arrepentimiento. La iglesia no habla del arrepentimiento. La iglesia no habla de los profetas. Lamentablemente. Y es una realidad, no me dejarán mentir. Porque si la iglesia hablara de los profetas, hablara del pecado, hablara del arrepentimiento, hablara de los juicios de Dios, yo creo que sería una iglesia ungida. Una iglesia que verdaderamente esté dando un buen testimonio del poder de Dios. Entonces estos dos testigos están profetizando en la ciudad santa de Jerusalén. Y la gente para ese tiempo tendrá una forma de pensar muy diferente. Fíjense. Y la gente de las naciones se levantará en su contra, en contra de estos dos testigos. Recordemos que acá, la iglesia, o sea, nosotros ya no vamos a estar acá. Nosotros estamos acá hablando del futuro, de lo que le espera a la gente que se va a quedar después del rapto. Eso, lo estamos viendo acá. Entonces, esta gente, ¿verdad?, no querrá escuchar el mensaje. Y cuando ellos se aproximen a matar a estos dos testigos, dice que fuego saldrá de su boca y devorará a sus enemigos. Así que los que creen en las profecías, en la revelación de la Escritura, los que no creen en ellas, estos son enemigos de Dios y se están alistando para recibir el mismísimo juicio de Dios. La ira de Dios. El verso 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo. Oigan esto. Aquí hay mucha referencia. Estos, los dos testigos, tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces ellos quieran. O sea, aquí fíjense que hay un punto de debate muy grande, porque mucha gente, ¿verdad? Mucha gente le gusta estudiar, perseguir cosas que Dios nos revela. En cambio, es más sabio perseguir las cosas que Dios sí revela. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Quiénes son
Muchos se preguntan. Pues la verdad es que no lo sabemos. La Biblia no declara quiénes son, pero Dios da algunas características interesantes sobre ellos. Y es ahí donde debemos usar la guianza del Espíritu Santo de Dios para ver quiénes son estos dos testigos. ¿Quiénes son? Entonces, conociendo las Escrituras sabemos que hubo alguien que cerró los cielos por 3 años y medio. ¿Y quién fue este? Pues fue el profeta Elías. Sí. Elías oró, ¿verdad? Elías dijo, bueno, no va a llover por 3 años y medio, y no llovió. Entonces, con esto no decimos que uno de los dos testigos sea él. No lo decimos, no podemos nosotros decirlo. Pero tampoco podemos ser inflexibles al respecto de esto. Pero la Escritura sí dice que antes de que el reino sea establecido, o sea, antes de la segunda venida de Cristo, Elías vendría. Oigan esto. Entonces pudiéramos tener una indicación aquí, que Elías es uno de ellos. Pero no diremos algo fuera de lo que la Biblia declara. Solamente estamos siguiendo esas características interesantes que Dios nos deja revelada a través de la visión que le dio a Juan, para que nosotros entendamos qué es lo que el Señor nos está diciendo, y para que nosotros no seamos confundidos y no seamos engañados, ¿verdad? No estamos afirmando que es Elías, pero tampoco somos inflexibles o somos dogmáticos en cuanto a esto, porque nos están diciendo que esta persona, uno de ellos, ¿verdad?, dice que tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y el otro para que no llueva, mientras estén dando su profecía. Bueno, ya sabemos que ese fue Elías, nos dice la Biblia. Entonces el otro, ¿verdad?, dice que habla de poder sobre el agua para convertirla en sangre. Oigan esto, otra característica del otro testigo. Sí. En el Antiguo Testamento fue Moisés el que tuvo poder para convertir las aguas en sangre, eso lo sabemos. Y de la misma manera observamos la última profecía del Antiguo Testamento, esto es en Malaquías. Podemos ver el capítulo 4, los versos 4 y 5, donde encontramos dos cosas. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel, y he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Miren, acá en Malaquías los encontramos las características de los dos testigos. Fíjense qué interesante. Hasta ahora no ha caído la ira de Dios acá, en donde estamos. Hemos visto los juicios, los castigos, pero esta todavía no es la ira consumidora del Señor. Recordemos que hablamos de que hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 juicios más fuertes. Y es en estos juicios más fuertes que veremos la ira consumidora de Dios. Entonces nos damos cuenta que la lluvia es sinónimo de bendiciones, y Dios nos la está enviando en este tiempo debido a la idolatría y al gobierno del anticristo que está sobre el mundo. Y el agua convertida en sangre es símbolo de algo de las plagas que procedió el éxodo en Egipto. Y este éxodo es conocido como un tipo de redención. ¿Qué día fue? La Pascua. Cristo murió en la Pascua para enseñarnos que Él es el Redentor. Amén. Inmediatamente vamos al verso 7 cuando dice: cuando hayan acabado su testimonio, o sea, los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El testimonio de estos dos testigos dura 3 años y medio, o sea, 42 meses o 1260 días. Ellos serán ungidos por Dios y tendrán ese poder, y cualquiera que busque matarlos, ellos simplemente hablarán y fuego saldrá de sus bocas y los consumirá. Ellos terminarán su profecía completa, su llamado completo a las personas al arrepentimiento.
A eso es que viene. Miren hasta dónde llega la misericordia de Dios. De mandar a los 2 testigos. A sus 2 testigos. A los que están allá con Él. Él los manda del cielo para acá. Ay, Señor Jesús. Al escuchar que esta bestia los asesinará, pareciera que oímos algo incorrecto, ¿no? Porque ellos son testigos fieles de Dios. ¿Por qué Dios permitiría que ellos murieran? Pero fíjense que esto es algo muy, muy simple, muy sencillo de explicar, porque es para enseñarnos que la muerte no es nuestro final. Como creyentes de Cristo, tenemos que saber eso. La muerte no es nuestro final. Ya que si morimos en obediencia a Dios, no tendríamos ningún problema, ya que tenemos la esperanza del reino. Y la verdad bíblica que manifiesta el reino es nada más y nada menos que la resurrección de Cristo, mis amados. Él es la primicia, que es la resurrección. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos el resto de la cosecha. Nosotros también tendremos una experiencia de resurrección que nos guiará hacia el reino de Dios. Por eso es que a nosotros los cristianos no nos debe entristecer la muerte. O sea, llegamos a saber que por X o Y razón, pues ya nos toca. Pues no es fácil decirlo en la carne, ¿verdad? Pues tranquilos, contentos que ya nos vamos. A veces nos cuesta mucho aceptar la muerte o alguna enfermedad que nos diga ya terminal y ya se acabó. Es muy difícil aceptarla. Pero la palabra del Señor acerca, con esta palabra resurrección, nos da a entender que para nosotros la muerte no es el final. Porque el Señor nos va a guiar más allá de la muerte. Aleluya, gloria a Dios. Qué importante es saber lo que nos espera con haber creído a Cristo Jesús. Entonces, esta bestia que va a ascender del abismo, que va a subir del abismo, va a derrotar y a matar a los 2 testigos. El verso 8 dice: sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Pongamos atención a estos 2 términos, Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Fíjense qué interesante, Sodoma. Bueno, Egipto. Egipto es sinónimo del mundo. Y en Sodoma, pues ya sabemos, estos no son lugares buenos. Cuando nosotros escuchamos Sodoma, de hecho pensamos en inmoralidad, amén. El pecado que resalta lo que es la homosexualidad. Entonces, Dios odia todos estos pecados. Pero la homosexualidad para Él es una abominación. Eso sí. Entonces, cuando Juan habla acá y dice, fue crucificado el Señor Jesucristo, te refiere a Jerusalén. Y como Jerusalén se convertiría en una afrenta para Dios, en donde el gobernante será el anticristo. Fíjense esto, qué interesante. Por eso es que lo está describiendo de esta forma. Que los cadáveres de los 2 testigos estarán en la plaza de la grande ciudad. Esta es Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. O sea, de verdad que Jerusalén va a estar mal en ese tiempo, verdaderamente. Verso 9, inmediatamente, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Impedir que un cuerpo sea sepultado significa avergonzar a esa persona. Y lo que la Escritura quiere comunicarnos de manera bíblica es que el mundo sentirá desprecio y total rechazo por estos 2 testigos. Testigos que cargan la verdad y el testimonio de Dios. Y entonces esto nos enseña a nosotros cuán lejos el mundo va a estar de Dios. Que el Señor va a estar mandar a estos 2 testigos para que profeticen, para que prediquen el arrepentimiento, por si alguno quiere creer. La gente va a estar lejos de Dios. Entonces, no se va a justificar nadie y decir, no, pero si ni aún después del rapto tuviste misericordia de nosotros, no.
yo les mandé mis 2 testigos y no les creyeron tampoco. Ay, Dios mío, miren, eso va a ser verdaderamente tremendo y duro. Bendito Dios. Luego dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Oigan esto. Se alegraron. Cuando dicen se enviaron regalos unos a otros, podemos pensar, uy, ¿será que es Navidad? ¿Nos están mandando regalos? No es eso. Recordemos que aquí habla los moradores de la tierra. Y anteriormente les dije también acerca de esto, los moradores del cielo y los moradores de la tierra. Estos no tienen nada que ver con el lugar donde se encuentren. ¿Por qué? Porque yo estoy en la tierra, pero no soy un morador de la tierra. Yo soy morador del cielo. O moradora, ¿verdad? Por femenina. Pero los moradores de la tierra, a quien se refiere Juan acá, son los incrédulos, los impíos, los que han rechazado al Señor Jesús. Nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, somos los moradores del cielo, aunque estemos en la tierra. Recuérdense que el Señor mismo dice en su palabra que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y que una vez el Señor nos arrebató del poder de las tinieblas, Él nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, andamos caminando en lugares celestiales. No pertenecemos al mundo. Entonces los que viven en la tierra están separados, se oponen contra Dios. Ellos no quieren la verdad de las leyes ni los mandamientos de Dios. Cuando escuchamos la celebración que se envían regalos y todo eso, bueno, debemos de pensar en algo muy importante. En el libro de Esther, que hace poco lo terminamos de estudiar, ¿verdad? Esa historia preciosa de redención. La fiesta de Purim. Esta fue una victoria para el pueblo de Dios. Entonces, mientras que aquel mundo piensa que ellos han vencido al pueblo de Dios, ¿verdad? Porque mataron a los 2 testigos que los atormentaban por las profecías y por todo lo que hacían, ellos se pusieron a celebrar la muerte de estos 2 profetas, porque ellos decían la verdad de Dios. Entonces, ellos, ¿verdad?, solo compartían la verdad para que se arrepintieran con el propósito de encontrar el perdón de Dios, pero el mundo verdaderamente no quiso nada con Dios, no va a querer nada con Dios, porque recuerden que esto es para el futuro. Así de dura va a estar la gente incrédula. Ay, Señor, ni quisiera acercarme un poquitito a imaginarme, a pensar eso, porque me va a dar algo de que, como dicen, me da ñañaras, como dicen uno, se me puso el pie de gallina, la piel de gallina. Es que da cosa pensar que la gente no quiere nada con Dios. Ay, Señor Jesús. Bueno, lo que sí se aconseja es que, antes que la gente sea barrida por toda esta inmoralidad, por este pensamiento políticamente correcto para ellos, ¿verdad? Es urgente que purifiquemos nuestra mente lavándola con la palabra de Dios. Sí, para que podamos nosotros, bendito sea Dios, ver las cosas desde su perspectiva. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros podemos de esa forma tener un testimonio viviente, un testimonio que verdaderamente sea de compartir el carácter de Dios con los demás. Que podamos dar un testimonio fiel del Señor. Inmediatamente el verso 11 dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Amén. Fíjense eso. Qué interesante. Qué interesante. La honra y la gloria para el Señor. Santo es el Señor. Entonces dice que una palabra bíblica grandiosa, la palabra resurrección.
ya que desde el punto de vista judío, de acuerdo con los sabios, y que también lo vemos reflejado en la escritura, la resurrección se relaciona con el reino. Sí, fíjense qué interesante porque es una clase de transición, o sea, es un cambio de esta realidad al reino. Eso es la resurrección. Por eso es que nosotros no debemos de entristecernos por la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que es un cambio de esta vida a la otra. Porque si creen que solo es esta vida, están equivocados. El Señor nos guiará más allá de la muerte. Porque hay vida. En Cristo Jesús hay vida después de la muerte. Hay resurrección. Hay victoria. Amén. Eso es lo que el Señor nos está dando a entender. Bendito sea el Señor. Entonces, vimos que los dos testigos al terminar su profecía tras esos 42 meses, ¿verdad? Fueron derrotados por el enemigo, fueron vencidos por la muerte, pero la muerte no es nuestro final. La muerte es un cambio, la muerte es una transición, es una preparación para la resurrección. Así que los 3 días y medio son muy significativos porque las últimas 3 semanas y media de la semana 70 de Daniel dura 3 años y medio. Lo que significa es que Dios durante esos 3 años y medio traerá vida a Israel, su pueblo. Fíjense el establecimiento del reino. Entonces el espíritu de vida entró en ellos. Es muy similar a lo que leemos en el libro de Génesis en el capítulo 2 sobre cómo Dios le dio vida a la humanidad. Vemos algo similar a la segunda creación del reino en este pasaje de la escritura. Cayó gran temor sobre ellos. Cuando vemos los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis, o sea, los sellos y las trompetas, vemos este juicio consumidor que se está manifestando, que está destruyendo a 1/3 de la humanidad. Y nada de eso produjo cambio en la gente. Los juicios de las trompetas, los juicios de los sellos, todo lo que pasó, la gente no cambió, la gente no entró en temor de Dios, no se arrepintió. Y dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y el 13 dice, y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Bueno, sabemos que siempre que hay, ¿verdad?, un terremoto, el propósito de ellos es, ¿verdad?, que haya un cambio. Que este impacto debería agitar la tierra, debería agitarnos a nosotros. Y habla de una 10ª parte de la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué 7,000? ¿Por qué ese número 7,000? Bueno, este número desde una perspectiva del Antiguo Testamento, vemos que es el número de remanente. Sí, descubriremos que bíblicamente existe una estrecha relación entre el número bíblico remanente y aquellos que son habitantes del reino. Fíjense que aquí hay una conexión a los últimos días y a la gente del reino. Otro punto que debemos ver aquí es que ese 7,000 incluye ese 7 incluye ese 1,000 que infiere completación y santidad. El punto es que el arrepentimiento no solo produce vida, sino que imparte santidad a las personas, porque el arrepentimiento conduce a la gente a que tenga una conexión con Dios, con un Dios santo como es el Dios de Israel, nuestro Dios, el Dios que se predica acá en Betel, casa de Dios y puerta del cielo, y más acá en Betel a la medianoche. Bendito sea el Señor. Entonces, debemos nosotros de tomar en cuenta que la vida se trata de que no importa lo que estemos pasando, hay que darle la gloria a Dios. Y eso es lo que conquista todas las cosas. Eso es lo que derrota al enemigo. Ya que todo lo que éste busca, ¿verdad?, en la vida nuestra, lo único que lo hace es con el fin de desanimarnos, con el fin de frustrarnos, de que nos sintamos derrotados, de que simplemente nos rindamos y que no tengamos ni fuerza, que no tengamos poder para hacer las cosas. Pero cuando nosotros somos determinados, confiamos, descansamos y dependemos del Espíritu de Dios para darle la gloria a Dios, Él será fiel. Y al darle la gloria a Dios, ¿qué pasa con eso?
inmediatamente empezamos a sentir una sensación de ánimo, una sensación de poder, porque estaremos nosotros cumpliendo con ese propósito para el cual Dios nos creó. Y con esto nosotros llegamos a acercarnos más, a tener esa intimidad con Él. Porque recuérdense que somos nosotros los que definimos esa relación íntima con nuestro Dios. Así que no importa lo que esté pasando, no importa. El enemigo solo quiere desanimarnos. Pero nosotros determinemos nuestra fe en Cristo Jesús. Confiemos en Él, descansemos en Él, aprendamos a depender del Espíritu Santo de Dios. Démosle la gloria a Dios en todo tiempo, en todo momento. Aleluya. Sabemos que Dios es fiel, que Él no nos va a fallar, que aunque nosotros le fallemos, Él permanece fiel. No permitamos que el enemigo nos desanime. Cuando verdaderamente estemos pasando, yo les voy a dar un consejo, yo lo practico. Así se lo digo, yo lo practico. Cuando estemos pasando un momento difícil, peguen un grito, pero ese grito que diga gloria a Dios. Díganlo las veces que lo sienta su alma. Grítenlo. Y ustedes se darán cuenta del poder que van a recibir. El ánimo que van a recibir. Y se lo digo yo por experiencia. Porque esa palabra, gloria a Dios, tiene un poder que ustedes ni se lo imaginan en el mundo espiritual. Cuando ustedes gritan ese gloria a Dios, miren, se mueve todo lo malo que el enemigo ha puesto en tu caminar. Te lo digo yo por experiencia. Así que no se desanimen. Acá, nosotros nos damos cuenta que en el verso 14, con el último que termino, dice, el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Aquí termina la parte de los dos testigos. Hasta este momento solo hemos visto los juicios de las trompetas y ahora nos estamos presenciando al séptimo y al tercer ay. La séptima trompeta se acerca, el tercer ay está por suceder. Entonces, notemos que el número 3 tiene un propósito en la escritura de revelar algo, de documentar algo. Y eso es lo que se ve más adelante de los capítulos siguientes, de los versos siguientes del capítulo 11. Pero ese ya es otro tema. Por el momento, nosotros hemos aprendido que los dos testigos son enviados por el Señor para que vinieran a predicar, a profetizar, a dar un mensaje de arrepentimiento, y la gente no los quiso. Pero pregúntate tú, ¿qué estás haciendo para mejorar, para madurar, para crecer en tu vida espiritual? Porque si tú eres ese creyente fiel, dispuesto a comprometerte con el Señor, te apuesto que tú no vas a ver esto. Tú no vas a ver a los dos testigos. Porque los dos testigos vienen después que la iglesia de Cristo ya esté en el cielo. ¿Qué te parece? Aleluya. Eso es lo que acá en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, te trajo en esta noche. En Betel a la medianoche. Los dos testigos. Y vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido una vez más recibir de su palabra. Amén. Con una forma sencilla, nos vamos a despedir. Padre, gracias te damos por este momento precioso y glorioso que nos has regalado, en donde nos hemos deleitado, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, por darnos de tu revelación acerca de los dos testigos. Que todos mis hermanos hayan recibido esta palabra, este conocimiento, esta revelación. Que la guarden, Señor, en sus corazones y que la practiquen, Señor. Practiquen esa fe, esa confianza, y que no los desanimen las circunstancias adversas en sus vidas. Bendícelos, Señor, cada día a sus familias, como también bendice mi vida y a mi familia.
Padre, ahora nos despedimos de este momento, pero no de tu presencia, porque tu presencia está siempre con nosotros. Te glorificamos, oh Padre amado, yo he orado a ti y he presentado este mensaje, Señor, en esta plataforma. Lo he hecho en el nombre poderoso de Jesús, quien vive y reina por todos los siglos. Aleluya. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Mis amados, gracias por haberse quedado conmigo, los que se quedaron por acá. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Ya saben, los espero ahorita en unas horitas más